Hola queridos amigos de 92.5 Radio Forever. En el contexto histórico de Ecuador, las marchas convocadas por el Ejecutivo han sido instrumentos raros y predominantemente defensivos, utilizados en momentos de crisis para medir fuerzas políticas, distraer de problemas subyacentes y polarizar la sociedad sin generar soluciones concretas. De los 7 casos principales identificamos entre 1945 y el 2015, principalmente bajo las presidencias populistas como Velasco Ibarra y Correa. Todas sirvieron para contrarrestar oposiciones, revueltas policiales, protestas indígenas, reformas fiscales o constitucionales, proyectando apoyo popular y legitimando narrativas de pueblo versus élites, pero exacerbando tensiones institucionales y sociales sin resolver raíces en los conflictos como desigualdades económicas o derechos indígenas. La marcha del 12 de agosto del 2025, convocada por el presidente Daniel Noboa y organizada por su partido Acción Democrática Nacional ADN, surge en respuesta a la suspensión por parte de la Corte Constitucional de 25 artículos de 3 leyes de emergencia, inteligencia, solidaridad nacional e integridad pública, destinadas a combatir el crimen organizado, con al menos 10.000 a 50.000 participantes, cifras controvertidas. Involucró logística masiva, 733 buses registrados por el municipio de Quito, presencia de ministros y el propio presidente Daniel Noboa con chaleco antibalas, pancartas contra jueces y un mensaje difuso exigiendo justicia y apoyo a las fuerzas del orden. El gobierno negó uso de recursos públicos adjudicándola como iniciativa ciudadana, pese a evidencias de organización oficialista y críticas internacionales como las de la ONU. Hoy presionan la independencia judicial y militarizar la sede de la Corte. Para analizar cuál podría haber sido la verdadera finalidad de la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa y los posibles resultados de la misma, contamos como invitados a esta mesa de análisis con la participación del doctor Vladimiro Álvarez Grau, ex ministro de Gobierno, y con el ex candidato presidencial y analista político Carlos Sagnay de la Bastilla. Soy Modesto Gerardo Apolo Terán, bienvenidos a la segunda temporada de La Verdad. Una breve reseña biográfica de nuestros invitados. El doctor Vladimiro Álvarez Grau, ex ministro de Gobierno, académico y político con una extensa trayectoria en el sector público, fue rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y ocupó varias carteras ministeriales, entre ellas el Ministerio de Trabajo, Educación y Gobierno, en distintos periodos y bajo diferentes presidentes. También se desempeñó como diputado nacional, fue candidato presidencial en 1992, reconocido por su estilo directo y su capacidad de análisis sobre la gobernabilidad, democracia y concertación política, más allá de autor de aquella célebre frase, ¿dónde está la plata? El magíster Carlos Sagnay es ingeniero en química de petróleo, formado en la entonces Unión Soviética, con maestría en administración de empresas en el Reino Unido y diplomado en marketing. Ha trabajado en Petroecuador, en negocios internacionales y como docente universitario, además de desempeñarse como analista político y económico en medios. Vivió varios años en Gran Bretaña, donde participó en la política local tanto en el Partido Conservador como en el Laborista. En Ecuador fue candidato presidencial en 3 ocasiones, 2006, 2009 y 2021. Les damos la bienvenida al doctor Vladimiro Álvarez Grau. Está muteado. Gracias por la invitación. Perfecto. Además tuve el honor y el privilegio de ser su alumno en la Universidad Católica. Le damos la bienvenida al magíster Carlos Sagnay. Muy buenos días, estimado Modesto. Muchísimas gracias por invitarme. Muy buenos días, doctor Vladimiro Álvarez. Un placer estar con usted. Bien, con la anuencia de ustedes, permítame pasar una nota que nos acaba de enviar desde redacción sobre la ciencia de la nutrición en la voz de los mejores de Universidad de Especialidades Espíritu Santo. La Universidad Espíritu Santo, a través de su unidad de educación continua, presenta su primer congreso de nutrición, ciencia, innovación y desarrollo. El evento se llevará a cabo el 16 de agosto a las 9 horas con el objetivo de reunir a los más destacados expertos en la materia para explorar los avances y desafíos de la ciencia de la nutrición. Este congreso está dirigido a profesionales, estudiantes de nutrición,
medicina, psicología, enfermería, fisioterapia, ofreciendo un espacio de aprendizaje y actualización de alto nivel académico. El Congreso contará con la participación de un panel de ponentes internacionales de renombre, quienes compartirán su experiencia y conocimientos. Entre los expertos invitados se encuentra la doctora Paulina López de México, una destacada médico neuróloga especializada en nutrición clínica y cirugía bariátrica, el magíster Aitor Sánchez de España, conocido nutricionista, divulgador científico y autor experto en legislación alimentaria y salud pública, y el doctor Samuel Durán de Chile, nutricionista con PhD en salud pública, investigador y referente en políticas nutricionales en Latinoamérica. A lo largo de la jornada se abordarán temas cruciales y de gran actualidad como la microbiota y la salud digestiva, la nutrición personalizada y la salud hormonal, los trastornos alimentarios y la alimentación intuitiva, el ejercicio físico y la nutrición en adultos mayores y la legislación alimentaria y las políticas públicas. El formato del Congreso incluirá conferencias magistrales, talleres prácticos y mesas de discusión, permitiendo a los asistentes profundizar en cada área y participar activamente en el diálogo con los expertos. Este evento representa una oportunidad única para conectar con la vanguardia de la nutrición y el bienestar integral. Hemos dado lectura al comunicado que nos envió Reacción referente a la ciencia y la nutrición en la voz de los mejores. Para entrar en materia del programa, quisiera preguntarle, doctor Vladimiro Álvarez Grau, ¿cuáles creen que son las verdaderas intenciones del presidente Noboa al convocar la marcha contra la Corte Constitucional, considerando patrones históricos de movilizaciones ejecutadas en el Ecuador por el Ejecutivo? Yo creo que el objetivo fundamental que ha tenido el presidente Noboa al convocar esta marcha es hacer reflexionar a los miembros de la Corte Constitucional que es imprescindible la reforma a determinadas leyes y normas jurídicas que permitan un mayor grado de seguridad a la ciudadanía en general, a donde han estado destinados esos proyectos de ley, a un mayor grado de confiabilidad en la inversión económica para mejorar las condiciones generales de la ciudadanía, así como reformas necesarias e institucionales en materia de salud. Ese, creo yo, era el objetivo fundamental de la convocatoria de la marcha, hacer reflexionar a los miembros de la Corte Constitucional que no tenían por qué objetar o rechazar esas reformas o esos proyectos presentados por el presidente Noboa. Magíster Carlos Agnay, muchos analistas políticos manifiestan que, inclusive estrategas políticos manifiestan que bien podría haber sido una estrategia del presidente Noboa con varios objetivos. Primero, dar la imagen de que está apoyado por el pueblo, y de ahí la cantidad que se considera más o menos entre 50.000 personas que asistieron y 100.000 personas que asistieron a esta marcha. Segundo, una especie de medición sobre el real respaldo popular de cara a la posible consulta popular del 14 de diciembre, como previamente lo han manifestado ya en varios medios de prensa. La otra posibilidad es qué tanto apoyo tienen sus proyectos de ley y cuáles son las críticas que podrían venir tanto de la oposición como de los movimientos y partidos políticos, y también aquellas opiniones de quienes están a favor de las mismas. Por lo tanto, diríamos que ha diversificado los escenarios para tener una fotografía de cara al futuro en cuanto a la consulta popular y a la gestión propiamente de él y de sus ministros. ¿Qué opinión le merece? Yo pienso que en toda acción de alguna persona se debe determinar el grado de credibilidad de esa persona.
Y la credibilidad se puede perder en un instante. Durante el ejercicio del poder, obviamente que hay muchas ocasiones para que un presidente pierda esa credibilidad por sus acciones. Y lo vimos ya en el primer periodo presidencial del señor Noboa, cuando quiso implementar o torcer más bien la Constitución. Eso, por ejemplo, a mí no me impresiona, me da más bien una muy mala impresión. Son los casos con la vicepresidenta, el caso de ser candidato al mismo tiempo de ser presidente, o es presidente o es candidato, no puede ser las dos cosas. Es indudable que una persona que es presidente y es candidato al mismo tiempo tiene una ventaja competitiva sobre el resto de los candidatos. Y él quiso pasarse por encima y de hecho lo hizo. Entonces, ahora que quiere poner presión a la Corte Constitucional, no es sorprendente porque eso ya lo hizo anteriormente, y cuando está a favor de él, entonces la Corte Constitucional es buena. Cuando no está a favor de él, la Corte Constitucional, así como todos los otros poderes, son malos. Y eso no es nuevo. Esto no es un nuevo Ecuador. Esto es viejo. Esto siempre ha sucedido en Ecuador y lamentablemente las nuevas generaciones están aprendiendo no buenos ejemplos, sino malos ejemplos. Eso de poner presión a cualquier organismo que debe ser independiente no está bien en mi manera de ver. Si lograse su objetivo el presidente de la República y sometiese a la Corte Constitucional o tuviese una Corte Constitucional a su medida, a su gusto, con miembros que estén a favor de él y que le digan todo sí, entonces nosotros tendríamos no un Estado de Derecho, no tendríamos nosotros una Constitución válida porque no sirve para nada, no tendríamos una Corte Constitucional creíble y lo que la Corte Constitucional diga en esos casos sería ilegal. Yo creo que el doctor Vladimiro Álvarez es abogado, ¿verdad? Eso. Y de los mejores. Ya, sí, muy bien. Entonces, él y cualquier otro abogado en Ecuador y en el mundo saben muy bien que cuando se presiona a un juez para que determine algo, eso es bajo coacción y sus decisiones son cuestionables y son ilegítimas e ilegales. Ese es el peligro que el presidente de la República está poniendo a todo el Ecuador. Y hay un sinnúmero de excusas que la guerra interna, si tuviésemos guerra interna en verdad, entonces estos señores involucrados en el caso Progen, incluyendo el presidente de la República, porque él es presidente del directorio y él no puede estar exento de su responsabilidad, igual que los ministros, los dos ministros que han pasado ahí y el sinnúmero de mandos medios. Más aún, cuando en Ecuador ya hay un precedente, hay una jurisprudencia. Lo llamaron influjo psíquico, bien o mal, existe. Así que yo diría que si estamos en estado de guerra y cometen este tipo de irregularidades, estos señores no solamente que son unos delincuentes que han atentado contra los bienes del Estado, que es el dinero del Estado, pagando 120 millones sin recibir un solo megavatio para nuestra electricidad, son traidores a la patria. Lo que pasa es que en Ecuador no ha habido traidores a la patria, ha habido esos rumores anteriormente de que en guerra hicieron negociados. O sea que no estamos en un nuevo Ecuador, estamos en un Ecuador viejo. Y eso me da mucha lástima, mucha pena, porque son las malas costumbres las que se imponen en Ecuador, en donde hay caos, no hay respeto por nada. Todo el mundo es muy sabido, es más sabido, uno es más sabido que el otro. Y eso es lo que a nosotros nos tiene mal, porque no hay un sentido de responsabilidad. Es todo un caos. Se fomenta el caos, se fomenta la anarquía. Este tipo de demostraciones no están bien. Las cosas se las hacen con prudencia. Y eso de poner pancartas, eso
en mi parecer, es atentar contra las personas involucradas. Yo no creo que eso esté bien. ¿Qué quieren? Que renuncien, que ellos se vayan para poner miembros a su gusto. Que Correa también lo hizo, pero por eso es que protestábamos contra Correa, pues. No protestábamos para que venga otro y que haga lo mismo, simplemente cambie el nombre, porque no nos gusta el nombre Correa, a nosotros nos gusta el nombre Noboa. Eso no puede ser así, no podemos continuar de esa manera. Yo creo que el presidente de la República debe dar ejemplo, y buen ejemplo, no mal ejemplo. Y me da la impresión que está muy joven para estas lides. No se rodea de personas que le digan, detente, no hagas eso, sé cauto. Justamente eso vamos a analizar a lo largo de este programa, que dura hora y media, por lo tanto tenemos suficiente tiempo para desarrollar todos estos temas. Al retornar de nuestros auspiciantes, me gustaría preguntarle, doctor Vladimiro Álvarez, ¿hasta qué punto también los miembros de la Corte, que deberían de ser neutrales, que deberían de ser per se independientes, caen en el juego de la ideología? Porque vemos que muchos fallos también se han dado en base a un sesgo ideológico, hablamos del progresismo, en lugar de centrarse de manera neutral en lo que debería de ser, que es constitucional o es inconstitucional, así la Constitución no sirva para bendita la cosa, por no decir otra cosa. Eso al retorno de la pausa comercial. Doctor Vladimiro Álvarez Grau, concuerdo con el doctor Carlos, el magíster Carlos Sacnay, en el sentido de que la Corte Constitucional debe ser un organismo total y absolutamente independiente, lejos de toda intervención, sea esta política, sea esta del Ejecutivo, del Legislativo, o venga de donde venga. Pero también hay otra realidad, y el ejemplo de aquello es la resolución que tuvo en su debido momento la Corte Constitucional referente al juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso, en que, si bien es cierto, decía que no existían las causales propiamente dichas para el tema del juicio político. Sin embargo, había una duda razonable y dejó la puerta abierta para que se venga el juicio político por parte de la Asamblea. ¿Hasta qué punto, doctor Vladimiro Álvarez, un mandatario o cualquiera que se vea lesionado por la Corte se ve con cierto poder, se ve en la necesidad también, habiéndose transgredido el objetivo fundamental de la Corte y habiendo perdido la neutralidad y la independencia, irse en contra de la Corte, porque al fin y al cabo está sobrepasando también sus facultades? ¿Hasta qué punto también esta situación de que respondan a una ideología los desnaturaliza como tal, como jueces que solamente deben de velar porque se cumple o no se cumple la Constitución? Lamentablemente, mis queridos amigos, no existe en nuestro país una conciencia totalmente integrada entre la ciudadanía, y siempre yo lo he dicho con mucha pena, peor aún, entre las instituciones del Estado y quienes forman parte de ellas, no existe la conciencia de lo que debe ser el respeto a las otras funciones del Estado, el respeto a las actuaciones que cada uno de los miembros en esas funciones tengan con relación a la Constitución y a las leyes de la República. En el caso de la función judicial, de los jueces, las diversas instituciones que hay en la función judicial, los distintos niveles que hay entre los juzgados, las cortes provinciales, la Corte Nacional o el Consejo de la Judicatura o la Corte Constitucional. Entre ellas no existe lo que debe haber de el respeto a esa independencia absoluta en la capacidad de emitir resoluciones.
una vez que se ha emitido una resolución por parte de esas instituciones, la forma jurídica, la forma constitucionalmente respetable que debe existir es que, emitida una decisión, no pueden venir presiones políticas de por qué se emitió la resolución, sea con carácter ideológico o no, sino que debe haber una impugnación en el orden constitucional establecido. Es decir, una apelación, un recurso superior de cualquier instancia, un recurso de protección o lo que fuera, pero dentro de los canales constitucionales, legales y reglamentarios de cada institución, no desde afuera. En este caso, volviendo al tema principal de la convocatoria a este interesante diálogo, en este caso, la marcha fue una presión eminentemente política contra la Constitución y sus miembros, uno por uno, que está en las pancartas públicas, para que no vuelvan a tomar decisiones que de alguna manera afectan los contextos políticos de otras funciones del Estado. Pero no fue una impugnación por los canales legales internos, sin escándalo público, sin presión política tan fuerte como ha sido esta marcha, que hay que reconocer en cuanto a la cantidad de concurrentes que ha tenido, cualquiera que haya sido la forma de conseguirlo. Ha sido gigantesca, pero eso no debe haber lugar en otros casos. Imagínense usted que no la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia tome una decisión respecto a un caso y el perjudicado o los perjudicados convoquen a una gran marcha contra la Corte Superior de Justicia o contra el Consejo de la Judicatura. No es esa la forma legal dentro de un orden constitucional respetuoso. O sea, hay que reconocer que así, lamentablemente. Pero, doctor, perdone que le insista en lo siguiente, y es, bien pudo el presidente Noboa ir con una propuesta. Está bien convocar la marcha, decir, estos son los que se están oponiendo a que el gobierno defienda sus vidas, negocios, etcétera. Todo eso en la retórica, digamos que, si bien es cierto, en lo legal podría ser reprochable, en la retórica del pueblo está justificado por ellos mismos, por el pueblo. Pero al final del día lo que hubiese hecho la diferencia es que el presidente vaya con una propuesta, el pedido de suspensión de la medida cautelar, que tenía que ser resuelta máximo en 5 días, de manera tal que las cosas volvían a foja cero hasta resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma. Pero ¿por qué cree que esto se dio? ¿Porque no está bien asesorado? ¿Fue una estrategia política simplemente para hacer ruido? ¿Qué piensa usted? Porque todas estas marchas desde 1941 en contra de Arroyo, luego en contra de Velasco, en contra del general Rodríguez Lara, las diversas marchas en contra de Correa, todas estas, ninguna llevó proposición alguna, simplemente hizo ruido, escándalo y se acabó. Sí, y lamentablemente, y es algo que se comenta negativamente en muchos medios del día de hoy y en estos días, es que al terminar la marcha, al llegar al final de la marcha, todos esperaban un mensaje del presidente Noboa, una exposición del presidente Noboa, haciendo alguna propuesta específica que debiera cumplirse, la que sería ideal. Sin embargo, el presidente tomó un altavoz y creo que no habló más de 2 minutos. Correcto. Lo cual provocó una gran frustración en todos los presentes y en todos quienes con posterioridad
hemos podido ver este acto, esta marcha gigante. Correcto. Luego del corte comercial, me gustaría obtener su criterio, Magíster Carlos Añay, referente al qué es lo que genera estas marchas, el propósito atrás. Esto dicen tras bastidores, ¿no, verdad? ¿Y cuáles son los resultados? Solamente para poner un ejemplo, las diversas marchas convocadas en su debido momento por el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Una de ellas multitudinaria, se hablaba de más de 1 millón de personas, que llenó toda la calle 9 de octubre. Discursos fervorosos, la gente inclusive con tambores de guerra y tal. Y el resultado a la hora de la hora, nada. Bonito discurso, linda cruz en el pecho y todo lo demás. Pero el tema es, a la hora de la hora, ¿qué se consiguió? Eso, por favor, su opinión desde su objetivo del lado político, usted que estuvo también participando en varias campañas. ¿Qué es lo que busca el pueblo? ¿O el pueblo busca show o el pueblo busca soluciones? Eso, por favor, al retorno del corte comercial. Magíster Carlos Añay, antes del corte de nuestros auspiciantes, para dar paso a nuestros auspiciantes, les comentaba, ¿qué hay realmente tras el tema de las marchas? El tratar de subir un poco, la aceptación o mantenerse en vigencia por parte de los políticos. Recordemos el tema de Nebot, algunas marchas, la Marcha Blanca, por decir algunas de ellas, la otra en el paro indígena, que dijo, no van a pasar de Guayaquil, carajo, y toda la historia, se abrió el pecho, linda cruz, por cierto, toda la historia a la hora de la hora, más de 1 millón de personas en la 9 de octubre. ¿Cuál fue el resultado? Entonces, ¿qué es lo que busca el pueblo? Show, busca a lo mejor sentir que el líder lo identifica y tener al día de mañana a lo mejor algún tipo de favor. ¿Qué es lo que busca? ¿Busca soluciones? ¿Qué es lo que busca? Porque mire usted decía, sí, en la primera etapa del presidente Noboa vimos tal cosa, violó de alguna manera u otra Constitución con el tema de la vicepresidente. Sin embargo, se valió de una resolución también que había dado la Corte Constitucional en el sentido que para estos casos no se consideraba que era una reelección, sino su primera elección, por lo tanto no estaría sujeto al tema de pedir licencia, permiso, así por lo menos lo dijo el ex miembro de la Corte Constitucional, el doctor Jorge Alvear Macías. Pero habían interpretaciones de lado y lado. Luego se pidió una segunda interpretación y también se dijo, no, sí, tiene que pedir licencia y tal. Y volvemos al tema de la ideología. Pero para no salirnos del tema fundamental de la pregunta, ¿qué busca el pueblo y qué busca el político con estas marchas? El pueblo evidentemente busca soluciones. En cambio, los políticos creo que subestiman al pueblo ecuatoriano porque le dan obviamente circo, pero circo sin pan es peligroso porque la gente se cansa. En el caso de Nebot, yo estuve en una de esas marchas, creo que fue en el año 2008, 2009, y no fue marcha, sino más bien un discurso que él dio, que en realidad convocó a muchísima gente contra Correa, y llovió ese día, y la gente se fue cabizbaja porque no dio ningún tipo de solución, nada más que retórica, palabrería, que a mí me dio la impresión de que él no estaba contra Correa, sino todo lo contrario, que tras bastidores se ponían de acuerdo. Y después, años después, eso quedó establecido, eso ya lo sabemos todos. Y sin embargo, este tipo de líderes es lo que hemos tenido en Ecuador, que abusan de la necesidad de los ciudadanos. Y sabemos muy bien que cuando hay marchas, cuando hay este tipo de reuniones públicas, corre dinero, se hacen pancartas, alguien tiene trabajo ese día y sobre todo los asistentes reciben un sándwich, un pan y ahora hasta $20. Entonces, obviamente que ese día es conveniente para el ciudadano salir a marchar porque algo le están dando ese momento. Sin embargo, después continúan las cosas mal o peor. En el caso actual, el doctor Álvarez dijo bien claramente, este fue un evento netamente político. ¿Y qué es lo que necesita Ecuador?
De política no vive el ciudadano ecuatoriano más que en el día, durante el tiempo de campaña, porque emplean a ciudadanos, porque les pagan para que hagan barra, porque les prometen trabajo que no les van a cumplir y de hecho no les cumplen. Entonces, es temporal. Ese trabajo es solamente por un momento y después continúa lo mismo. Cientos de miles de ciudadanos se van del Ecuador, etcétera. Y nos dicen que han salido de la pobreza. Sí, salieron de la pobreza, pero del Ecuador, pues para irse a otro lado a buscar mejores rumbos. El gobierno actual tiene graves problemas económicos. Eso es lo que yo quisiera ver que resuelva. Eso quisiera saber cómo lo va a hacer. Y de hecho yo lo pregunté durante la campaña de la segunda vuelta. ¿Qué es lo que van a hacer estos candidatos de llegar a ser presidentes con el déficit? Y yo escucho del gobierno que el déficit es 1.500 millones de dólares. ¡Caramba! ¿Y qué pasó con el déficit que teníamos de más de 5.000 millones de dólares y otros 5.000, 6.000 millones de dólares que eran necesarios para financiamiento o que se necesitaba financiar? ¿Dónde está eso? ¿Se desapareció? Bueno, yo le quiero decir a este gobierno que solamente con el precio del petróleo bajo, que ya hace algunos meses, durante el tiempo de campaña mismo, cayó en $10, y que ahora fluctúa entre 56 y 70 dólares por barril, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno para llenar ese hueco? Porque hay un hueco, porque el presupuesto determina $63.70 por barril de petróleo ecuatoriano, que se cotiza generalmente en $10 por barril debajo del crudo marcador, que está en este momento a $62. O sea, nosotros tenemos aquí más de $1.000 millones de dólares solamente en el precio del petróleo actual. Ahora, tenemos que la producción petrolera está en puntos históricos ínfimos, los más bajos que hemos tenido, igual la producción de derivados de las refinerías. Magíster, en ese punto que usted es especialista, me gustaría obtener su criterio sobre lo siguiente. Sí, tenemos un hueco económico gigantesco que lo heredaron en los 3 últimos gobiernos, porque resultó que no era verdad que la mesa estaba servida, lo único que dejaron es la cuenta. Y entonces todo el pueblo tuvo que pagarla y seguimos pagándola. Pero por otro lado, este tema, y volvemos a la ideología, ¿no verdad? Esta progresista que, la naturaleza y toda esta historia que está bien, pero morimos de hambre al pie de la riqueza. Usted que es experto en el tema de petróleos, ¿existen ya maneras de extraer que son amigables con la naturaleza, que generan poco impacto? Necesitamos la plata, pero siempre en una consulta pública dicen, no, la naturaleza, y entonces no nos quejemos de que nos morimos de hambre. ¿Cómo poder balancear esta situación y convencer al pueblo de que, oye, podemos salir del problema, pero si echamos mano del petróleo y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo poder también, en cuanto al tema de balancear, y estamos de cara a una nueva consulta popular, balancear esta situación ideológica versus lo que es una realidad económica y lo que necesitamos hacer? El gobierno de Correa le ha echado la culpa al gobierno de Correa y no han mejorado. Lo que yo veo ahora es que ha empeorado. O sea, la producción petrolera estaba sobre los 500.000 barriles diarios de petróleo. Entonces, ¿qué ha bajado? ¿Quién es el responsable? ¿Es Correa el responsable o es el gobierno que lo ha sucedido? Tanto de Moreno, de Lazo y el actual. Así que lo que Correa hizo, que estuvo malo, todo eso es el gobierno de Correa. La historia tiene que encargarse de eso. Pero no significa que porque tengan problemas, los problemas tienen que ahondarse porque es culpa de Correa. Tienen que ser resueltos. Entonces sí, yo voy a decir, bueno, este gobierno resolvió los problemas que nos dejaron los gobiernos anteriores. No es que empeoraron, y lo que yo veo es que está peor, y lo que yo veo es que no quieren escuchar, no quieren hacer caso, hacen lo que les da la gana. Tienen gente
en posiciones muy importantes de ministros, viceministros, gerentes generales, y no están capacitados para ello. Y no puedo ser más específico. La ministra de Energía actual no está preparada para ese cargo. Definitivamente. Y que no vengan a decirnos a nosotros cuentos y cuentos y cuentos acerca de la ineficiencia de estas empresas. Claro que son ineficientes, pero los ministros y gerentes generales también lo son, y no solamente que son ineficientes, sino que no conocen del área. Por favor, el presidente de la República que acepte un consejo, un buen consejo de tantos especialistas que existen en Ecuador, que escriben constantemente y que no hace caso. Y sin embargo, nosotros nos vamos hundiendo. ¿Y qué significa esto? Es muy grave porque era el principal producto que generaba ingresos para el país. Ahora ya no. Entonces, ¿de quién es la culpa? Mire, yo he dicho constantemente, cuando se elige un presidente, se está eligiendo un ejecutivo con sus ministros, y ellos son los encargados del sector público. Ellos no son encargados del sector privado, son encargados del sector público. Y si el sector público es ineficiente, pues el culpable es quien lo está administrando, y quien está administrando al sector público es el gobierno de turno. Han sido los gobiernos de Correa, de Moreno, de Lazo, de Noboa. Correcto. Y que todo esto que hacen para distraernos es político, y la gente no vive de la política, a no ser de que son unos cuantos, nada más. Correcto. Cuantos privilegiados. Y si es que se quiere echar la culpa a las instituciones, en este caso la Corte Constitucional, tenemos que echarle la culpa entonces a todas las instituciones, porque en todas las instituciones del Estado existen correístas, existen ineficientes, existen personas que no están preparadas y que otros que están ilegalmente posesionados. La asamblea es un desastre, siempre han dicho es un desastre, pero ahora tenemos niños que están dibujando, personas que no saben ni siquiera conjugar los verbos, no dominan el lenguaje. Por favor, la asamblea es el parlamento, así se llamaba antes, de la palabra hablar en otro idioma, es hablar, no dominan el lenguaje. Entonces, ¿cómo pueden representarnos? ¿Cómo pueden hacer leyes? ¿Cómo podemos nosotros tener confianza en ellos? Así como el presidente no tiene confianza en la Corte Constitucional, ¿cómo podemos tener confianza en un tribunal contencioso electoral? Porque el presidente dice no podemos confiar en 9 pelagatos, o como quieran llamarlos. ¿Y cómo sí podemos confiar en los pelagatos del tribunal contencioso electoral? Solamente cuando le corresponde a él, le conviene a él, entonces sí. De lo contrario, no. ¿Por qué no ha hecho nada con el Consejo Nacional Electoral? Es puro, ilegal, ilegítimo, pero continúa allí. Porque Bien. son sirvientes del poder. Por eso. Luego del corte comercial, me gustaría, doctor Vladimiro Álvarez Grau, obtener su opinión sobre lo siguiente, y es que la Constitución de Montecristi responde al denominado neoconstitucionalismo. Esto es, que le da privilegio a los derechos por sobre el derecho. Esto es la letra, los códigos, lo que conocíamos antes como las diversas normativas jurídicas, la letra contenida en los códigos. Y ahí entraba la pirámide de Kelsen y todo esto. Pero justamente en base al neoconstitucionalismo siempre hay una salvedad, y es cuál es el bien superior a proteger. Y dentro de esta valoración que se denomina ponderación, como usted bien conoce, está cuál es el bien superior a proteger, y si para proteger ese bien superior tengo que dejar de lado otro de inferior rango, pues lo dejo de lado porque mi obligación es proteger los derechos, por lo tanto, el bien superior a proteger. Eso, por favor, su opinión luego del corte comercial. Doctor Vladimiro Álvarez Grau, antes del corte comercial hablábamos del neoconstitucionalismo. Yo recuerdo que en el 2010 la UES trajo al profesor Ferraioli, uno de los padres del neoconstitucionalismo, justamente a dar una conferencia a quienes éramos profesores en aquella época y a los alumnos ya que estaban por graduarse, referente al neoconstitucionalismo y este tema de la ponderación. ¿Hasta qué punto el que miembros de la Corte Constitucional que están llamados a ser
imparciales por su cargo. Pueden tener una ideología al interno como persona, que es lógico, el ser humano es el son politicón, decía Aristóteles, pero en el momento en que ejercen un cargo deben de ser totalmente imparciales y abandonar ese ropaje. Sin embargo, ¿hasta qué punto el que se mantenga esta ideología en sus funciones obligan, en base a esta ponderación, a pasarse lo que dice la norma? ¿Cuál es su criterio al respecto? Lo importante en todos los casos, doctor Apolo, es tener presente, como usted muy bien recordará de sus estudios universitarios en una facultad de Derecho, lo importante es tener presente que la conducta de todos los ciudadanos, obviamente incluyendo los funcionarios públicos y quienes integran la función judicial, sea a nivel constitucional o sea a nivel de jueces ordinarios, es actuar y resolver dentro del marco jurídico. Para eso está la Constitución y las leyes. Establecen el marco de conducta dentro del cual deben actuar todos. Por lo tanto, si hay una decisión que debe tomarse y quien debe tomarla o quienes deben tomarla tienen determinada ideología, no pueden por eso favorecer a uno en perjuicio de otro fuera de ese marco jurídico. Para eso está la ley, para eso está la Constitución, para eso están las normas jurídicas, los reglamentos. Lo que no está dentro del marco jurídico sí pudiera estar sujeto a la discrecionalidad de quienes deben resolver. Correcto. Magíster Carlos Sagnay, en base a lo manifestado por el doctor Vladimiro Álvarez, y en base también a resoluciones que se han tomado, por ejemplo, contradictorias por parte de la Corte Constitucional. Ejemplo, el tema de cuando se decía de que en el caso de la muerte cruzada no se podía considerar si el quien estaba ejerciendo la calidad de presidente en ese momento para completar el periodo del anterior y se lanzaba a una candidatura, esa iba a ser su primera candidatura, por lo tanto no estaba sujeto y tal. Claro, eso se lanzó, esa resolución se lanzó sin siquiera pensar en que iba a ejecutarse aquello de la muerte cruzada. Y luego vino, evidentemente por conveniencias también, de ciertos grupos opositores, el tema de que, no, entonces tiene que pedir permiso porque sí es una reelección, porque efectivamente estuvo ejerciendo como presidente y tal. En estas situaciones, y también como por ejemplo en la situación aquella de los padres de este chico que estudiaban en la provincia de Santa Elena, armaron todo un barullo por el tema de la ideología de género y tal, equidad de género, dejaron el problema ahí boteando, se fueron a vivir a España y dejaron el problema acá, y la resolución fue, digamos que generó una gran marcha también por parte de aquellas organizaciones religiosas, católicas, cristianas, etcétera. Y así podemos nombrar un sinnúmero de cosas. ¿Cómo podemos nosotros cerciorarnos o exigir a la Corte que deje de lado, o a miembros de la Corte, que dejen de lado las ideologías y que vayan a lo que en realidad al pueblo le conviene, le compete? Esa es su labor. Estamos claros que la labor es decir si es constitucional o no, y si la Constitución es una porquería que solo sirve para sonarse la nariz, tienen que hacerla respetar, o cambiamos de Constitución. Pero aquí estamos muy dados a atacar al mensajero y no atacar al mensaje propiamente dicho. ¿Cómo solucionar esto? Yo creo que usted tiene toda la razón, lo ha explicado muy bien, Modesto. Si tenemos una constitución contradictoria en ciertos puntos, y eso se nota claramente, y de eso se toman los actores políticos, algunos se llaman constitucionalistas, y leo sus razonamientos
y toman solamente un punto, pero se olvidan de otro, y generalmente en la Constitución hay muchas contradicciones. ¿Cómo tenemos que solucionar? O sea, no podemos solucionarla a palos. Yo no estoy de acuerdo con eso, de que el correísmo dejó una Constitución con un candado, ¿sí? Sí, tiene un candado, pero para todo candado hay una llave. No es que va a coger un martillo y va a romper el candado, es que no es esa la forma. Hay que hacerlo legalmente. De lo contrario, tenemos lo mismo. Queremos solucionar el problema, pero no lo hacemos correctamente. Se le exige a la Corte Constitucional que tome ciertas decisiones y puede ser que en muchos casos ellos estén presionados por sus simpatías políticas o por sus compromisos políticos, pero por otro lado también tenemos una Constitución que tiene fallas. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Si es que el presidente Noboa quiere solucionar el problema correctamente, él tiene que llamar a una asamblea constituyente. Es la única forma de hacerlo, para hacer cambios o para tener una nueva constitución. Eso, por ejemplo, de que cambiar la constitución de Correa no vale, hay que utilizar otra. Yo creo que al presidente eso no le conviene, porque debido a la constitución correísta él es presidente de la República y antes de eso fue candidato. De lo contrario, él nunca hubiera sido candidato porque él nació en Estados Unidos y sus padres no estaban en una labor gubernamental o diplomática en el momento del nacimiento de él. O sea, él en otras constituciones sería extranjero o no sería ecuatoriano por nacimiento. Podría ser ecuatoriano, estadounidense, sí, doble nacionalidad como tengo yo. Pero para ser presidente de la República, en otras constituciones, usted tenía que ser ecuatoriano por nacimiento. Ecuatoriano por nacimiento significaba que tenía que haber nacido en Ecuador. Recuerde el caso de Assad Bucaram. Claro. Recuerde la constitución hecha a la medida para que él no sea candidato. En el año 1978 se hizo la constitución de los militares. Entonces, es que no podemos continuar con eso y decir que estamos en un nuevo Ecuador. No podemos estar en un nuevo Ecuador con mañas viejas, con politiquerías. Y si tenemos una constitución que no vale, entonces debemos tener una constitución que no ponga trampas, que no ponga trabas, que no sea a la medida del gobernante. Y eso es pedir mucho. Porque aquí hay algunos patriotas que dicen, hay que hacer como hizo Abraham Lincoln. Otros, hay que hacer como hizo Winston Churchill, porque estamos en guerra. Pero aquí en Ecuador no tenemos personas que aspiran a ser como Abraham Lincoln o como Winston Churchill. Tenemos ecuatorianos que son presidentes de la República que aspiran a ser como Gaddafi o como Stalin o como Hitler, pero no como Abraham Lincoln o como Winston Churchill. Winston Churchill estaba quebrado cuando él era primer ministro, pero no se le ocurrió robar. Entonces la gente lo siguió. Claro, lo siguió. Cuando él pidió el apoyo popular, le dieron el apoyo popular. Luego, cuando en 1945, después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, se lanzó de candidato presidencial o primer ministro, perdió. Porque eso es lo que sucede en democracias en donde sencillamente no están manipulando a los ciudadanos, están haciéndolo con conciencia, con verdadero patriotismo. Por eso es considerado Winston Churchill el mejor ciudadano, el mejor presidente o primer ministro que ha tenido Gran Bretaña. Igual a Abraham Lincoln. Pero no en Ecuador. No podemos decirle a los ciudadanos, es que tenemos que hacer como hizo Abraham Lincoln y aceptar a una propuesta de una populista, de una persona que ha perdido la credibilidad, al menos en mis ojos, con las actitudes que él ha tenido. Correcto. Luego del corte comercial entramos a la etapa final de esta interesantísima mesa de diálogo y yo siempre en esta etapa a mis dos invitados les hago la misma pregunta, cada uno desde sus ángulos y desde su óptica. Primero, ¿cuál es la radiografía política actual? Y segundo, si recibieran la llamada del presidente y le dijera, en el caso suyo, magíster Carlos Añay, Carlos, ¿qué recomendación me darías para mejorar la situación de los ecuatorianos y de alguna u otra manera
alivianar esta presión con el tema de la Corte, cómo tratarlo. Y lo mismo al doctor Vladimiro Álvarez Grau. Doctor Vladimiro Álvarez, ¿cómo ve usted la situación política, su fotografía, su radiografía? Y por otro lado, ¿qué me aconsejaría para tener un mejor gobierno en favor del pueblo? Eso luego del corte comercial. Doctor Vladimiro Álvarez Grau, ¿cuál es su visión en este momento del momento político que vive el Ecuador? Bueno, uno de los mayores problemas que tiene los distintos sectores políticos, en particular el gobierno, en todas sus organizaciones del Estado, digamos, es enfrentar las necesidades básicas e insatisfechas de la colectividad. Y entre las necesidades básicas e insatisfechas está la seguridad ciudadana, la salud, la educación y, en general, la posibilidad de desarrollo humano. En el tema de inseguridad, yo me voy a permitir expresar que uno de los problemas básicos es que, en general, la ciudadanía y los analistas políticos respecto a las situaciones de inseguridad recomiendan la forma de combatir la inseguridad es aumentando la represión contra los delincuentes. Y aquí yo tengo una objeción. La inseguridad no se la combate solamente con la represión a los delincuentes, sino que hay que pasar técnica, jurídica y mentalmente por varias etapas. Primero, establecer con claridad un sistema de inteligencia policial, que es la investigación previa a que pudieran cometerse determinados delitos. Y en esto no es suficiente con nuestras técnicas propias ecuatorianas, sino que también hay que llegar a acuerdos con organizaciones internacionales para esa inteligencia y esa prevención antes de que se cometan los delitos. Segunda etapa es la disuasión, es decir, la presencia de fuerzas del orden en determinados lugares que hagan disuadir a quienes pretendan cometer un delito, para que al ver esa presencia no lo cometan por temor a ser sancionados. Luego, si ni la inteligencia y la disuasión surten efecto pleno y realmente se dan casos de cometimiento delincuencial, ahí sí viene ya la represión policial o la represión militar en su caso. Y luego de la represión, que se haya combatido a los delincuentes o se los haya detenido, ponerlos a disposición y a resolución de las diversas instancias judiciales. Y en las instancias judiciales no solamente es cuestión de que estén presos, sino que, como lo hicimos en otra época, dar capacitación a las personas privadas de la libertad para que cuando recuperen la libertad tengan y sepan cómo trabajar y no volver a delinquir. Correcto. Esto por una parte. Por otra parte, hay algo que permanentemente escucho y veo. Gente que tiene temor de participar en actos de represión, incluso policías que temen reprimir fuertemente a los delincuentes porque luego son sometidos esos policías a la justicia. Y en esto me voy a permitir leer un artículo que es importantísimo en el Código Orgánico Integral Penal. Antes, el Código Penal tenía un artículo, una disposición que hablaba de la defensa propia. Es decir, que una persona podía defenderse frente al riesgo
de un ataque, cualquier tipo de lesión de un tercero contra uno. Pero ahora el Código Integral Penal, desde que se estableció en sustitución del Código Penal, establece lo siguiente. Me voy a permitir leerlo para ser muy preciso. Artículo 30. Causas de exclusión de antijuricidad. No existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o por legítima defensa. ¿Qué es el estado de necesidad? Artículo 32. Existe estado de necesidad cuando la persona, escuchen bien esto, al proteger un derecho propio o ajeno, cause lesión o daño a otra persona, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos. Que el derecho protegido esté en real y actual peligro. Segundo, que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar. Y tercero, que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho. Y aquí viene el artículo interesante. Ya no habla de la defensa propia, sino que habla de la legítima defensa. Y dice, existe legítima defensa cuando una persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno. Correcto. Doctor, estamos contra el tiempo y para poder dar espacio al magíster Carlos Sagniay, primero, clarísima su exposición, por cierto, como siempre, doctor Vladimir Álvarez Grau. Magíster Carlos Sagniay de la Bastilla, vamos a omitir por temas de tiempo la radiografía, pero si el presidente de la República lo llamara y le diría, magíster Carlos Sagniay, ¿qué me recomendaría hacer para que, conversando con los miembros de la Corte Constitucional, decirle, a ver, dejen un ratito las ideologías, cumplan su labor, pero pensando en lo más fundamental en trabajo para el pueblo? ¿Qué le recomendaría a usted hacer? El presidente de la República realmente tiene un problema si es que quiere que los miembros de la Corte Constitucional piensen como él y que dejen el aspecto político a un lado. Probablemente no lo podrá hacer porque el mismo presidente no lo hace. Él también tiene sus aspiraciones políticas y tiene su lineamiento político y de hecho tiene sus intereses que no deberían existir. Nos quedan 2 minutos. Yo le mencioné hace un rato sobre el tema, perdón. Nos quedan 2 minutos, por eso ok, rápido, conciso. Rápido. Yo le indiqué hace un momento sobre el tema de Winston Churchill que estaba quebrado cuando asumió el puesto de ser primer ministro, pero nunca se le ocurrió cometer ningún tipo de ilegalidades, ni estar utilizando compañías offshore, ni cosas por el estilo. La cultura ecuatoriana lamentablemente no es una cultura en la que se acostumbra a pagar impuestos. Se trata de evadir impuestos y el más sabido evade impuestos. Pero, Magíster, que utilizan el poder para hacerlo también. Y es lamentable. Magíster, entonces, la pregunta iba dirigida directamente a qué le recomendaría usted al presidente de la República para tender puentes con los ministros de la Corte Constitucional y que estos dejen de lado las ideologías y vayan directo a lo que le corresponde o le beneficia al pueblo. Ahora, en un minuto. Que los deje independientemente, como lo son. Que ellos trabajen de su manera independiente. De lo contrario, que vaya por la vía legal. Es decir, llame a una asamblea constituyente. Pero yo no creo que Ecuador tiene tiempo para perder. Ecuador tiene que producir. Cuando se produce hay dinero. Cuando hay dinero para seguridad, hay dinero para salud, hay dinero para educación y hay dinero para evitar que Ecuador esté mirando hacia el socialismo del siglo XXI o esté mirando hacia los delincuentes para tener un ingreso. Eso, yo creo que el presidente de la República debe producir y no producir a la manera como él podrá haber estado acostumbrado en una empresa propia.
porque se habla mucho de los empresarios, pero Ecuador no es una empresa privada. Ecuador no es empresa privada. Ecuador tiene que ser administrado por la administración pública de una manera eficiente. Sin lugar a dudas, y también el Ecuador tampoco es botín de aquellos sindicalistas que tienen maletines dorados. Quiero agradecerle al magíster Carlos Añade de la Bastilla por sus ideas muy claras y su exposición, también a mi maestro, el doctor Vladimiro Álvarez Grau, por su clarísima exposición. Yo creo que todavía hay mucha tela que cortar y ya vamos a ver qué se viene después de esto. Si esto fue simple y llanamente un acto más de todos aquellos que nos han tenido acostumbrados los políticos. Sí, doctor. Una sola frase. El programa se llama La Verdad. Y yo creo que con sus entrevistas y sus investigaciones podrá cumplir aquella frase que yo siempre repito. La verdad se la busca hasta que se la encuentra, o lo que se está buscando no es la verdad. Correcto. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor. Bien, agradecerles por su participación, agradecerles a nuestra audiencia por su sintonía e invitarlos para el día de mañana, que estaremos tratando en esta mesa de diálogo otro tema muy importante. Muchísimas gracias, buen día.